Bien, el otro problema que queremos resolver es el tema de que este ángulo, el argumento, lo hallábamos con el arco tangente de la parte imaginaria dividido la parte real. El problema es cómo ajustar los valores que devuelve la función arco tangente para que sean correctos. Porque a veces puede pasar que esta función devuelva valores correctos, pero que nosotros tengamos que hacer un ajuste para que sean correctos para nuestro problema. Para que se entienda mejor lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínense que tengo este número complejo, ¿no? Si ustedes lo quieren dibujar, este número complejo va a estar por acá, ¿no? Menos 1 parte real, 1 parte imaginaria. Este es el número complejo, está aquí ubicado, y el argumento, es decir, el ángulo que formaría este segmento con esta parte del eje X sería 3pi sobre 4, ¿no? Porque sería pi sobre 2 más pi sobre 4. ¿Está bien? O dicho en grados, 90 grados más 45 grados. Pero fíjense ahora qué pasa cuando yo tengo que calcular este argumento por esta formulita. Aplico esa formulita y sería arco tangente de parte imaginaria, que es 1, y parte real menos 1. Si ustedes resuelven esto, si lo resuelven con la calculadora, esto les da menos pi sobre 4. No les da 3pi sobre 4. Y evidentemente este menos pi sobre 4 ni siquiera es equivalente a este ángulo. No es un ángulo equivalente. Así que este resultado, si lo ponemos directamente aquí, está mal. Tenemos un problema aquí. Entonces lo que vamos a ver es cómo interpretar el resultado del arco tangente y qué correcciones hay que hacerle para que sí me dé el resultado correcto. Entonces lo primero que vamos a contestar es por qué surge este problema. ¿Por qué el arco tangente no devuelve el valor exacto que yo quiero? Bueno, el problema es el siguiente. Es la gráfica de la función tangente. Esta es la gráfica de la función tangente. Este es el eje Y, el eje X me da ángulo y el eje Y me da la función tangente. La función tangente es una función periódica porque este dibujito se va repitiendo periódicamente desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el problema está que cuando yo quiero hacer el arco tangente, ¿qué sería hacer el arco tangente? Bueno, si hacer la tangente es dar un ángulo y obtener un valor, el arco tangente es tomar un valor y obtener un ángulo, es decir, es la función inversa, o lo que es lo mismo. Arco tangente de 3 sería, en este caso, este punto aquí, que sería un poco menos de pi sobre 2. Pero también la respuesta correcta es que el arco tangente de 3 podría ser este valor de aquí, o este valor de aquí, o este valor de aquí. Y así, entonces, el arco tangente de 3 tiene infinitos resultados posibles, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Para que el arco tangente sea una función, de hecho una función que yo pueda operarla con la calculadora, se toma como base un solo ciclo, digamos así, o un ciclo o un solo periodo de esta función. Y ese solo periodo que se toma es este. Entonces, si yo hago arco tangente de 3, con la calculadora me va a dar esto. ¿Está bien? Porque se toma un solo periodo que sea elegido arbitrariamente, que sea este. Si hago arco tangente de 0 me da 0. Si hago arco tangente de menos 3 me va a dar este valor, un valor un poco mayor a menos pi sobre 2. Si hago arco tangente de infinito, me voy así, me va a dar pi sobre 2. Y si hago arco tangente de menos infinito, me va a dar menos pi sobre 2. ¿Está bien? Esta parte del gráfico, la parte que va entre 0 y menos pi sobre 2, es en realidad esta.
parte del gráfico. Es la misma, fíjense que esta parte es la misma. Vamos a trabajar nosotros con esta, ¿no? Bien, ¿por qué decimos que es la misma? Porque son ángulos equivalentes. Fíjense que los ángulos que van desde 0 a menos pi sobre 2 son equivalentes a los ángulos que van desde 2pi hasta 3 medio de pi, ¿no? 2pi es equivalente a 0 y 3pi sobre 2 es ángulo equivalente a menos pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, aquí tenemos graficado todos los valores que devuelve la función arcotangente en un rango que va entre 0 y pi sobre 2 y 3 medios 2pi. ¿Está bien? Ahora bien, el argumento que nosotros estábamos trabajando dijimos que puede variar entre 0 y 2pi. Es decir que en amarillo, ahí yo resalté toda la zona que va a ser nuestra zona de trabajo. Entonces fíjense lo que pasa. Si yo hago arcotangente de 3, voy a tener dos valores posibles, o este de aquí. ¿Está bien? Lo mismo si yo hago arcotangente de menos 3. Voy a tener este valor posible, o voy a tener este valor posible de aquí. ¿Está bien? Entonces, cada vez que hago una función arcotangente, yo tengo que saber discernir si el resultado va a caer acá o si el resultado va a caer acá. ¿Está bien? Eso es lo que tengo que saber entender y ahora vamos a explicar cómo se hace. Algo que podemos notar es que la distancia siempre entre dos puntos que tienen el mismo de arco tangente es una distancia de pi radianes. Si ustedes se fijan, entre este punto y este punto hay pi. Y así entre cualquiera dos puntos que yo tome que tengan el mismo arco tangente. Por ejemplo, arco tangente de 0, si ustedes se fijan aquí hay pi claramente, y así con cualquier valor. ¿Está bien? Bien, entonces la regla que se sigue es la siguiente. Con el número 1 voy a marcar los cuadrantes 1 y 4. Ustedes saben que cuando tenemos un plano dividido con ejes cartesianos, a este de aquí arriba se le llama el primer cuadrante, a este el segundo, a este el tercero y a este el cuarto. ¿Está bien? Entonces, vamos a llamar región 1 al primer y segundo cuadrante, que incluyen el eje de la así, esos cuadrantes. Y a la segunda región la vamos a llamar número 2, que incluye a el segundo y tercer cuadrante. Bueno, si mi número complejo, el que yo quiero hacer el arco tangente para calcular el ángulo, yo sé que está en la zona 1, es decir, en el primer y el cuarto o el cuarto cuadrante, el valor del arco tangente va a ser el correcto. Podemos operar tranquilo que cuando hagamos el arco tangente va a dar bien. Ahora, si el número complejo que yo quiero calcular el argumento está en la zona 2, es decir, está en el segundo o en el tercer cuadrante, yo al valor del arco tangente le voy a tener que sumar pi. Esa es la regla que vamos a aplicar. Entonces, ejemplo, x igual a 5. ¿Dónde está x igual a 5? Está en la zona 1. ¿Está bien? Cuando quiera calcular el ángulo, hago arcotangente de parte imaginaria, que es 0, dividido 5. Entonces arcotangente de 0 es 0 y está perfecto. ¿Por qué? Porque el x igual a 5 pertenece a esta zona 1 y en esa zona el arco tangente da valores correctos. X igual a y, segundo ejemplo. Bueno, x igual a y está aquí, ¿no? Sobre el eje y. Como dijimos, el eje y pertenece a la zona 1. Por lo tanto, cuando yo quiera calcular el ángulo, me va a dar arco tangente de 1 dividido 0. Esto lo tomamos como que es arco tangente de más infinito, y arco tangente de más infinito es pi sobre 2 y está perfecto. Si hacemos arcotangente, si tenemos a x menos y, también pertenece a esta región. Por lo tanto, cuando quiera calcular el ángulo, me va a dar arco tangente de menos infinito. Esto lo tomamos como menos infinito.
y esto va a ser menos pi sobre 2. A estos valores no les tengo que sumar nada, no le tengo que restar nada, no los tengo que corregir. ¿Por qué? Porque el número complejo con el que yo estaba trabajando está siempre en la zona 1. Ahora vamos a ver qué pasa con los complejos en la zona 2, por ejemplo este. Este es el número complejo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que estaba por acá, estaba en el segundo cuadrante. Bueno, cuando yo calcule el arco tangente, le voy a tener que sumar pi porque está en la zona 2. ¿Está bien? Entonces, arco tangente de 1 dividido 1 es menos pi sobre 4, que le agrego pi y esta suma me da el resultado del ángulo verdadero. ¿Está bien? Hay que sumarle pi. Lo mismo si tenemos x igual a menos 2. X igual a menos 2 estaría sobre el eje de las x por aquí. Pertenece a la región 2, así que cuando calculemos el ángulo tenemos que sumarle pi. Arco tangente de 0 es 0 más pi. Esto es 0 más pi igual a pi. ¿Está bien? Y lo mismo en este caso. Fíjense que este número complejo tiene parte real negativa, parte imaginaria negativa, estaría también por acá, ¿no? Estaría en el tercer cuadrante, que sería este, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando calculemos el argumento, arco tangente de menos 1 dividido menos 1, le tengo que sumar pi para que el valor sea correcto. Esto es igual a pi sobre 4 más pi, y ese va a ser el valor correcto. Así que esa es la regla que me tengo que acordar para el arco tangente. Tengo primero que saber ubicar al mi número complejo, si está en la zona 1 o en la zona 2. Si está en la zona 1, el arco tangente no tengo que hacerle corrección, y si está en la zona 2, mi número complejo, le tengo que sumar pi para que me dé el ángulo correcto. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido este video y les haya despejado las dudas que muchos me preguntaban acerca de el uso de la función arcotangente, de por qué a pesar de que esta fórmula es correcta y es la que usamos, tengo que yo saber interpretar el resultado si merece una corrección o no. Así que bueno, si les gustó pueden expresarlo, si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chau.